pantalla. Bien, le voy a pedir que apaguen su micrófono, por favor. Zuleima, parece que lo tienes abierto. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy hablando acerca, pues, de lo que es el costo de capital. Al inicio del curso hemos hablado nosotros que la meta principal de las empresas es maximizar la riqueza de los accionistas, naturalmente, ¿verdad? O de los dueños del negocio. Y la responsabilidad de los gerentes financieros, pues, está en realizar proyectos de inversión con el menor riesgo posible y con el más alto rendimiento esperado. Pero ¿cómo se mide ese rendimiento esperado? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es el rendimiento que buscamos en un proyecto? O el gerente financiero, ¿cómo le va a hacer? Una vez que medimos nosotros el riesgo o tratamos de estimar el riesgo, pues nuestra tarea enseguida es medir el rendimiento. Eso es a lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. ¿Cómo se mide el rendimiento, que se conoce a través del concepto del costo de capital? El costo de capital es la tasa de rendimiento que los gerentes financieros usan para evaluar todas las oportunidades posibles de inversión y determinar en cuál de ellas conviene invertir a nombre de los accionistas de la empresa. El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe pagar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Las inversiones con una tasa de rendimiento por arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa. Y los proyectos con una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital, pues reducirán o mermarán el valor de la empresa. En otras palabras, el costo de capital me va a ayudar a determinar qué debo de decidir sobre diferentes alternativas de inversión. Aquellas que me permitan obtener rendimiento sobre ese costo, sí, van a hacer que la empresa crezca en cuanto a su valor. No es tan complejo el concepto, simplemente pues vamos a ver una tasa que me va a ayudar a medir el rendimiento, una tasa porcentual, ¿verdad? Y eso lo llamamos generalmente como el costo de capital. El costo de capital de una empresa se calcula en un momento determinado y refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por la empresa. ¿Por qué se calcula en un momento determinado? Porque pues se establece al inicio del contrato o al inicio de una negociación establecida. ¿Y por qué es a futuro esperado? Bueno, pues porque ese costo determinado en un momento dado va a pagarse en el futuro, de acuerdo al tiempo en que se utilice ese financiamiento o esos recursos que no son propios. Si bien las empresas normalmente recaudan dinero de distintas fuentes, el costo de capital refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, si una empresa hoy recauda fondos mediante deuda y en el futuro vende acciones comunes para obtener financiamiento adicional, entonces los costos correspondientes a ambas formas de capital se deberían reflejar en el costo de capital de la empresa. La mayoría de las empresas tratan de mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital patrimonial. Lo que estamos diciendo aquí es que el financiamiento tiene diferentes fuentes, ¿verdad? Generalmente el financiamiento a largo plazo está dentro del balance general en la parte derecha de esta, excluyendo lo que son los pasivos corrientes. Es decir, toda aquella deuda que es a largo plazo. Así tenemos deuda a largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes
y ganancias o utilidades retenidas. Todos estos rubros están del lado derecho del balance general y, como ya lo dije, son diferentes a los pasivos corrientes. Son los que proporcionan las fuentes de financiamiento o representan las fuentes de financiamiento que tiene la compañía. Bien. No todas las empresas usan todas estas fuentes de financiamiento que describimos o leímos arriba, pero la mayoría tiene alguna mezcla de fondos, ¿verdad? De tales fuentes en su estructura de capital. Si bien la mezcla de fuentes de financiamiento de una empresa refleja la estructura de capital meta, lo que finalmente resulta relevante para la evaluación de las oportunidades futuras de la inversión es el costo marginal, es decir, el cambio en el financiamiento como tiene encendido el micrófono. Adriana y Araceli, su micrófono está encendido, por favor, ¿lo pueden apagar? El costo de la deuda a largo plazo. Este costo está asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Vamos a ver un poquito más adelante qué son los bonos corporativos. Bueno, pues los ingresos netos obtenidos por la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta, ¿sí? Esos son los ingresos de la venta de un bono y que resulta como un financiamiento de largo plazo. La venta de estos bonos incluyen costos. A estos se les conocen como costos de flotación, los cuales representan los costos totales de la emisión y venta de los valores. Reducen los ingresos netos totales. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores. Deuda, acciones preferentes y acciones comunes. Y tienen dos componentes, los costos de colocación, es decir, la retribución que obtienen los bancos de inversión por la venta del valor, que lo vimos cuando hablamos del sistema financiero, esa banca de inversión que coloca los bonos o las acciones, cobran ellos, ¿verdad? Entonces ese es el costo de colocación. Y los costos administrativos, que son los gastos del emisor, como algunos costos con despachos de consultores y la impresión de los mismos. Son costos de colocación que reducen los ingresos netos. El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquier método, es decir, el de cotización, de cálculo o aproximación. El método de cotización, bueno, pues observar el rendimiento al vencimiento, que es el RAB, de los bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar emitidos por otras compañías. El precio de mercado de los bonos existentes refleja la tasa de rendimiento requerido por el mercado. ¿Cómo podemos nosotros medir el costo de financiamiento a través de la emisión de bonos? Bueno, pues a través de tres métodos. El de cotización, que no es otra cosa más que el de observar o ver cuál es el precio de mercado de los bonos similares a los que la empresa está emitiendo. Hay un mercado particularmente para esto, ¿verdad? Y en ese mercado se reflejan las tasas de rendimiento que el mercado requiere. Es como estar en un mercado de competencia perfecta. No podemos vender por encima del precio de mercado que está pagando el demandante, ¿no? Tenemos que vender a lo que está el mercado. Entonces, pues esa es una forma de determinar el costo de capital a través de la cotización. Otro método es el del cálculo. A través de Excel podemos calcular el costo de capital usando la función tasa. Este ejemplo viene en la página 336. Voy a proyectarla. No sé si la vean. ¿Ven la hoja de Excel? No, profe, no se ve. Página, solo se ve la presentación, maestro. Ok. Bueno, en el texto, en el libro de texto, lo voy a proyectar aquí.
Tenemos nosotros un ejemplo para ver el método de cálculo del costo de capital. En este ejemplo que aparece aquí, pues nos dice que después de la entrada inicial, dice el ejemplo, a ver, aquí arriba, aquí, dice Duches Corporation, una importante empresa fabricante de hardware, está considerando la venta de bonos con un valor de 10 millones a 20 años y una tasa cupón, tasa de interés anual establecida del 9%, cada uno con valor a la par de 1,000 pesos. Como los bonos de riesgo similar ganan rendimientos mayores del 9%, la empresa debe vender los bonos en 980 para compensar la tasa de interés cupón más baja. Los costos de flotación representan el 2% del valor a la par del bono, es decir, 0.02 por 1,000, esto es 20 pesos. Por lo tanto, los ingresos netos para la empresa obtenidos de la venta de cada bono son de 960. Es decir, 980 es el precio de venta menos los costos de flotación, que son 20, pues queda un ingreso neto de 960. Los otros datos importantes aquí es 20 años y el valor a la par, que son 1,000. Entonces, si tomamos esos datos para obtener el rendimiento al vencimiento de un bono a 20 años, nosotros utilizamos, y el del 10% del valor a cupón, que es el de los 10 millones, ¿verdad? El 10%, ok, lo que representa el pago de cupón de 90 pesos. Bueno, si tomamos estos datos y los metemos en una hoja de Excel, pues tenemos aquí el ingreso por neto de la venta del bono, 960 pesos, pago del cupón, 90 pesos, así lo establecen o son los datos del problema, años de vencimiento, 20 pesos, y el valor a la par, 1,000 pesos. El resultado que vamos a obtener es el costo de la deuda antes de impuestos. Este 9.452 es el que vamos a calcular. Aquí viene abajo la instrucción, la entrada de la celda B6 es tasa, aquí está en inglés, B4 menos B3, B2 menos B5. Aquí B4 pues es los 20 años, 20, menos B3, que sería 90, menos 90, más B2, que sería 960, menos B5, que sería menos 1,000. Al usar yo Excel, y ustedes lo pueden usar también de la manera sencilla, pues aquí tengo yo los datos nada más para que lo viéramos. 960, 90, 20 y 1,000, los datos que vienen en el problema. Vamos a calcular esa tasa. Bueno, pues aquí viene la fórmula de f de x. Damos igual y ponemos la tasa. Hacemos lo que nos dice en el ejercicio del libro y obtenemos que esta es del 9%. Bueno, este 9% es estimado, no tengo ahí déjenme ver, bajarle aquí y a ver si puedo agregar bueno, aquí agregar las decimales. Que agregar las decimales y el resultado me da que es 9.452, que es la tasa, ¿verdad? La tasa que yo estoy estimando. Bueno, pues ese es el resultado que me dice que es el que debe de venir ahí, ¿no? Utilizamos a través de Excel el cálculo del costo de capital utilizando la función tasa y me da 9.452. Si quieren revisar el ejercicio, viene en la página 336 de su libro, ¿verdad? Recuerden, ahí dice rate en inglés. Si tienen la versión en español de Excel, pues es tasa su traducción. Ok. El otro método es el de la aproximación. Este método utiliza una fórmula que tenemos aquí
que dice que KD, es decir, el costo de capital, es igual a I más 1000 menos ND sobre N sobre ND más 1000 sobre 2. Los datos que tenemos que sustituir en la fórmula son los mismos que aparecen en el ejercicio que resolvimos con Excel. 90, pues es el pago del cupón, ¿verdad? 90 pesos en este caso. 1000 es el valor a la par, los 1000. 960 es el precio de venta menos los costos de flotación, que sería 980 menos 20. 20 son los años de vida y creo que aquí, bueno, y abajo tenemos el promedio, ¿verdad? 960 más 1000 entre 2. Y el cálculo de esta fórmula me dice que el costo de capital es 9.388. Hay una diferencia entre el 9.388 y el 9.452. ¿A qué se debe? Bueno, pues al cálculo que se hace con respecto a las cifras, ¿no? Esta es una aproximación, el 9.388, y el cálculo con Excel, pues es más exacto, ¿sí? Tenemos ahí dos formas de calcular el costo de capital. El primero, como mencioné, pues es observar en el mercado cuál es el comportamiento de los bonos similares al que yo estoy emitiendo o al que está emitiendo la compañía. El segundo es a través del cálculo de la hoja de Excel y el tercero es a través de esta fórmula de aproximación. Bueno, el costo de la deuda después de impuestos. Bueno, pues este costo simplemente lo calculamos con la fórmula que tenemos aquí abajo. Le restamos al costo de capital estimado 1, lo multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos. Si la tasa de impuestos fuera del 30%, bueno, pues yo lo que haría aquí sería tomar cualquiera de los ejemplos que tenemos acá. 9.452, voy a tomarlo. 9.452 multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, vamos a suponer que fuera del 30%. Pensé que tenía Excel. Bueno, 9.452 por 1 menos T, que sería la tasa de impuestos del 30%, ese sería el costo de la deuda después de impuestos, ¿sí? Bien. Aquí no tengo la hoja del cálculo, déjenme ver, lo voy a hacer aquí rápidamente. 9.452. 6.6164. Ok, permítame, déjame regresar entonces. $6.6164. Sería el costo de capital después de impuestos, ¿sí? Gracias por el apoyo. Bien, costo de acciones preferentes. Nosotros ya sabemos que las acciones preferentes, a diferencia de las acciones comunes, pues es que estas garantizan un rendimiento, ¿verdad? Las acciones preferentes representan un tipo especial de participación patrimonial en una compañía. Ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. Esto es, ellos son primero. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en pesos, por ejemplo, X pesos por año. Cuando los dividendos se establecen de este modo, las acciones se conocen como acciones preferentes de X pesos. Si las acciones preferentes pagaran 4 pesos cada una, bueno, pues serían acciones preferentes de 4 pesos. Se espera que paguen a los accionistas esa cantidad de dividendos anuales por cada acción preferente que mantienen en su propiedad. Algunas veces los dividendos de las acciones preferentes se establecen como una tasa porcentual anual. Esta tasa representa un porcentaje del valor a la par o nominal, que es igual al valor del dividendo anual. Por ejemplo, se esperaría que una acción preferente con un dividendo anual del 8% y un valor a la par de 50 pesos pague un dividendo anual de 4 pesos por acción. Es equivalente, ¿no? El 8%
en términos de que pagaría como porcentaje del valor a la par de 50 pesos que vale la acción. Entonces, 8 por 50, pues son 4 pesos. Bueno, ese es el pago de las acciones preferentes. ¿Cómo se calcula el costo de las acciones preferentes? Bueno, pues es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes. Los ingresos netos representan la cantidad de dinero que se recibirá menos cualquier costo de flotación. Esta fórmula es K sub P es igual a D sobre N, donde D es el dividendo preferente. La P subíndice pues significa que es el dividendo preferente. Y N es el ingreso neto por la venta de la acción preferente. Por ejemplo, si DP es igual al 10% del precio de la venta de la acción preferente, es decir, de 87 pesos, costos de flotación de 5 pesos, el ingreso neto es 87 menos 5 es igual a 82. Entonces, DP pues es igual a 0.10 por 87 entre 82, que es igual a 10.6. El 10% de 87 pues es 8.7, ¿verdad? Entre 82, que es el ingreso neto, quitándole los costos de flotación, pues me queda que el costo de la acción preferente es 10.6. Si observan, pues son operaciones muy sencillas. Lo importante aquí es la identificación o cómo recabar esa información, ¿verdad? El costo de las acciones comunes. Bueno, las acciones comunes, a diferencia de las preferentes, es que estas no garantizan rendimiento. El rendimiento requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado, ¿sí?, está en base a las utilidades o a las ganancias que obtenga la compañía y si es que va a pagar o va a repartir dividendos. Existen dos formas de financiamiento con acciones comunes. ¿Por qué vemos esto? Bueno, pues porque el costo de capital también se puede medir a través del costo de las acciones comunes. Ya vimos cómo se mide el costo de las acciones preferentes y vamos a ver cómo se mide el costo de las acciones comunes. Hay dos formas de financiamiento con acciones comunes: a través de las ganancias retenidas y a través de la emisión de nuevas acciones comunes. Como primer paso en la obtención de estos costos, debemos calcular el costo de capital de las acciones comunes. ¿Sí? Esto es, que la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. Se usan dos técnicas para medir el costo de capital de las acciones comunes. Una se basa en el modelo de evaluación del crecimiento constante y la otra en el modelo de fijación de precios de activos de capital, conocido como MPAC. Vamos a ver primero el modelo del crecimiento constante. Este modelo también se conoce como de Gordon o modelo de Gordon. Es el modelo de evaluación de crecimiento constante. ¿Cómo se obtiene este? Bueno, pues el valor de las acciones comunes, P0, es igual a D1, que es el dividendo esperado por acción al final del año 1, sobre KS, que es el rendimiento requerido de acciones comunes, menos G, que es la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Para obtener el rendimiento requerido de acciones comunes, pues despejamos de esta fórmula inicial, ¿verdad? De P0 es igual a D1 sobre KS menos G, despejamos KS y obtenemos que KS va a ser igual a D1 sobre P0 más G. No está ahorita en nosotros, pues, hacer el despeje algebraico. Ustedes, si quieren realizarlo ahí en lo particular, van a llegar a esta fórmula. KS es igual a D1 más G, perdón, D1 sobre P0 más G. ¿Qué es G y cómo se calcula KS? Bueno, pues con este ejemplo vamos a explicarlo. El precio de mercado P0 de sus acciones comunes es de 50 pesos por acción. La empresa espera pagar un dividendo de 4 pesos al final del próximo año. Estamos en el 2012,
a finales del próximo año, dados los datos que aparecen en el texto, pues veo que es 2013. Si quieren ponerle 2023, 2022, 2021, 2020, no habría ningún problema. Los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años, es decir, de 2007 a la fecha, fueron los siguientes. Aquí tenemos la lista, ¿no? Desde 2.97 en el 2007 a 3.80 en el 2012. Obtenemos la tasa de crecimiento constante, que se obtiene dividiendo 3.8 entre 2.97 menos 1 entre 5. ¿Sí? Eso me da que la tasa de rendimiento constante es de 5.05. Entonces sí, ya tenemos los datos para calcular KS, que es decir, 4, que es el precio o el rendimiento de la acción, 4 pesos. 50 es el precio de la acción común, 4 entre 50, más 0.05, que es la tasa que tenemos aquí, 5.05 expresada 0.05, me dice que 0.08 más 0.05 es igual al 13%. Este sería el costo de capital de las acciones comunes en el ejemplo que venimos viendo en esta explicación. Luego viene el modelo de fijación de precio de activos de capital. Este modelo tiene ciertas implicaciones pertinentes que debemos considerar. Primero, nos habla de información que debemos conocer del mercado. Aparece aquí en la fórmula KS, es el modelo de fijación de precios de capital, y debemos de utilizar una tasa de rendimiento libre de riesgo, que es RF, que en nuestro país pues es la tasa libre de riesgo conocida como la de los CETES, ¿verdad? Debemos de conocer la B, que es una beta en el lenguaje financiero, que la letra griega beta, ¿verdad? Que significa el coeficiente que mide el riesgo no diversificable de la empresa. Este lo proporciona el mercado de valores. KM, pues es el rendimiento del mercado de valores, al cual pertenece la compañía que está tratando de medir el precio o el costo de capital, perdón, a través del método MPAC. ¿Qué hacemos nosotros? Pues utilizamos la fórmula. El uso de MPAC indica que el costo de capital de las acciones comunes es el rendimiento que requieren los inversionistas como una compensación por asumir el riesgo no diversificable de la empresa, medido por el coeficiente beta. Bueno, esta fórmula que aparece aquí, ya me quedan 10 minutos para terminar ahorita, pero voy a continuar cuando me corte la señal. KS es igual a RF más beta por KM menos RF. Sustituyéndolo con los datos que tenemos en este ejercicio, ¿verdad? KS pues va a ser igual a RF. Decimos aquí que la tasa libre de riesgo es del 7%, anotamos 7. El coeficiente beta de la empresa es 1.5, lo sustituimos en la fórmula. Y el rendimiento del mercado, KM, es igual a 11%, lo sustituimos también en la fórmula. 11 menos 7 multiplicado por 1.5 más 7 me da 13%. El costo de capital de las acciones comunes del 13% representa el rendimiento de los inversionistas que los inversionistas requieren de las acciones comunes de esta empresa. Este costo es igual al que se calculó con el modelo de evaluación del crecimiento constante. Coincidentemente nos da el mismo resultado, ¿verdad? En función a que tenemos pues estos datos proporcionados por el autor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Ninguno. Bueno. ¿Cuánto nos falta de tiempo? ¿Alguien lleva récord ahí? 8 minutos. 8 minutos. Bueno, entonces, si me señalan cuando ya nos vayamos yendo, se los voy a agradecer. Ok. Bueno, continuamos.
vamos a ver el costo de las ganancias retenidas. Los dividendos se pagan de las ganancias de una empresa. Su pago realizado en efectivo a los accionistas comunes disminuye las ganancias retenidas de la empresa. Si una empresa necesita cierto monto de financiamiento con acciones comunes, la empresa tiene dos opciones en relación con las ganancias retenidas. Puede emitir acciones comunes adicionales por el monto de las ganancias retenidas y pagar dividendos a los accionistas con las ganancias retenidas, o bien puede incrementar el capital en acciones comunes. Que enseñe el huevo, que enseñe. Qué mal. Bueno, nos interrumpió muy feamente eso. Voy a detener esta grabación y comenzamos en la siguiente a partir de costo de ganancias retenidas. Ok, maestro. Oíste, profe. Voy a salirme y vamos a entrar nuevamente.